Y a esta hora tengo el placer de saludar al otro lado de la línea telefónica a la diputada de Izquierda Unida, licenciada en Biología, experta en desarrollo local y coordinadora federal del área de medio ambiente en este partido, Eva García Sempere. Muy buenas noches, Eva. Muy buenas noches. El motivo de hablar con Eva es porque hoy Alberto Garzón, el portavoz y coordinador federal de Izquierda Unida, ha defendido esta mañana en el Pleno del Congreso una proposición de ley que ha impulsado este partido, aunque luego lo ha presentado Unidos Podemos, para proteger la libertad de expresión y homologar el Código Penal a la normativa y a la jurisprudencia internacionales. Esta iniciativa viene, pues, no originada, me imagino, pero sí tiene mucho que ver también con algunos sucesos que han pasado en nuestro país, con algunos blogueros, tuiteros, incluso algunos raperos que han sido condenados por la justicia por diversos delitos. Pero yo creo que lo mejor es que me lo cuentes tú, Eva, y nos digas un poco en qué consiste esa proposición de ley, lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, porque lo que se ha hecho ahora inicia un trámite parlamentario, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente esta proposición de ley, la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, viene de lejos para Izquierda Unida, aunque ciertamente los últimos años y sobre todo los últimos meses han sido pues muy lamentables los ataques a la libertad de expresión que ha habido en nuestro país. Esto surge sobre todo la necesidad de ampliar un poco el foco, porque a raíz de la ley Mordaza parecía que en este país, todo era problema de la ley Mordaza, y desde luego lo es, y están en los trabajos ahora para derogar las conductas, las partes de la ley Mordaza más terribles. Pero faltaba algo más. En nuestro país el problema no es solamente de la ley Mordaza, ¿no? De la ley de seguridad ciudadana, sino que veíamos como pues ciertos tipos penales obsoletos ya, pero que seguían vigentes en nuestro Código Penal, servían como paraguas para hacer verdaderos atentados a la libertad de expresión. Entonces entendíamos que eso tenía que cambiarse. Y de hecho son a esos tipos penales a los que se aferran, por ejemplo, en el caso de uno que ha sido muy mediático últimamente, ha sido el de Willy Toledo, ¿no? Sí. Esa suerte de delitos contra la Iglesia, ¿no? Contra la libertad de culto. Entonces entendíamos que lo primero que teníamos que conseguir, además de los trámites parlamentarios para acabar con los peores artículos de la ley Mordaza, era empezar a derogar todos esos artículos también del Código Penal que no se ajustan ni a la Constitución española, ni se ajusta a lo que plantea el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, ni se ajusta al mínimo sentido común. Y esa es la propuesta que ha llevado hoy Alberto Garzón al Congreso, y que efectivamente ha sido admitida a trámite. Y ya a partir de ahí pues llegarán los trámites parlamentarios, llegarán las enmiendas de otros grupos, y confiamos en que por lo menos pongamos a nuestro Código Penal en el siglo XXI. ¿En qué aspectos está dispuesto el Grupo de Izquierda Unida, Unidos Podemos, a aceptar sugerencias o enmiendas de otros partidos? Bueno, eso primero tendremos que ver qué enmiendas plantean. Nosotros sí tenemos algunas cuestiones que son, pues para nosotros fundamentales, ¿no? El artículo 578 de enaltecimiento del terrorismo, que sobre todo a partir de 2015 pues se endureció de una manera tremenda, entendemos que tiene que derogarse. Es uno de los primeros y para nosotros fundamentales. De hecho, no lo decimos nosotros, ¿no? El delito de opinión, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no debería conllevar cárcel. Y de hecho en nuestro ordenamiento jurídico ya existe un delito de apología del terrorismo, ¿no? Apología del delito. Entonces entendemos que ahí quedaría suficientemente resuelto, se puede mejorar ese artículo, pero desde luego el de enaltecimiento del terrorismo es uno de los que habría que eliminar. Y luego algunos que suenan medievales, ¿no? Hay dos artículos dentro de nuestro Código Penal que recogen las injurias contra la corona, que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España por aplicarlo. No tiene sentido en una democracia que no se pueda decir algo
de un personaje público, y el artículo 525, que es el que le aplicaron precisamente a Audito Dedos, sobre el delito de escarnio público, vejación, de confesiones, que tampoco entendemos que tenga ningún sentido hoy en día, teniendo en cuenta que la libertad de culto ya está recogida en otro artículo del Código Penal, para garantizar que existe esa libertad de culto. Y luego, bueno, algunos otros, como el de ultraje a la patria o injurias al gobierno y otros estamentos públicos, entendemos que no caben, no tienen sentido hoy en día. Se puede se puede proteger perfectamente desde la libertad de culto, o se puede proteger que no haya delitos de odio, de incitación al odio, con lo que ya tenemos en el Código Penal. Estamos dispuestos a escuchar, por supuesto, a otros grupos que tengan planteamientos para reforzar y garantizar, pero siempre en el marco de garantizar la libertad de expresión. Me entiendo que para elaborar el texto de la ponencia habréis tenido también que ver cómo estaba la legislación en otros países de nuestro entorno, y me gustaría conocer un poco cómo es que ese tipo de delitos cómo están en los países más próximos a España. Este tipo de delitos no existen en los países más próximos. No existen directamente. El equipo que colaboró con nosotros dentro de la elaboración de esa ley para garantizar la libertad de expresión, hay más gente que trabaja con nosotros, que son asistentes jurídicos dentro del grupo parlamentario, hasta otros abogados y abogadas que han participado, y recogiendo además lo que viene también desde organizaciones sociales que trabajan por la libertad de expresión, como puede ser Amnistía Internacional. Y claro, en el resto de Europa, no en todos los países, pero desde luego los más próximos y aquellos que incluso otros partidos que han querido mantener estos tipos penales tienen como ejemplo, no tienen un código penal parecido al nuestro, no es equiparable. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, sí han adaptado mucho más lo que plantea el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por otra parte porque son democracias mucho más largas y entienden que hay determinadas cuestiones que ya no caben. O sea, los personajes públicos están sujetos a un control, y es necesario que ese control siga existiendo. Lo que no puede ocurrir nunca es que tengamos un código penal que sirva, entre otras cuestiones, para encarcelar a alguien porque opine que los Borbones son unos ladrones. ¿No? Pues será una opinión, puede ser más real o menos real, pero es una opinión. Y en cualquier caso, teniendo en cuenta que tenemos una Casa Real que se niega, y el gobierno también se niega, a sujetarla al control de la Cámara, pues de luego no ayuda mucho a que se piense algo distinto, ¿no? Hay países, de todas formas, por ejemplo, el delito de ultraje a la bandera, países como Estados Unidos, donde quemas una bandera, entras en comisaría y cuando sales no te reconoce ni tu madre, pero de hecho sí está penado. Claro, pero de todos los países que se me ocurren ahora mismo, Estados Unidos con leyes, con la pena de muerte en vigor en varios estados, no es desde luego un ejemplo para nosotros en muchas cuestiones, ¿no? Pero, sin embargo, otros países de la Unión Europea sí que entendemos que están mucho más cercanos a la protección de los derechos humanos y la protección de la libertad de expresión, con todas sus diferencias, con todas nuestras diferencias hacia Estados Unidos. En algunos casos la libertad de expresión no ha quedado tan mermada. Aquí el problema no es solo que haya existido este Código Penal obsoleto. El problema es la utilización que se está haciendo ahora. Algunas de estos tipos penales no se habían aplicado. Empiezan a aplicarse hace relativamente poco tiempo. ¿Por qué? Entonces también, eso es lo que nos gustaría saber. También esta es la segunda parte. Es decir, si voy a poner un caso, ¿no?, de hipotético, en los últimos 20 años no se aplica el delito de injurias a la corona, pero en los últimos 6 meses sí empieza a aplicarse, y sí se penaliza y se persigue a determinados artistas por decir algo contra la Casa Real, nos surge la duda de qué está pasando. Si es que lo que está ocurriendo, o lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, y sobre todo a partir de la entrada en vigor y de manera fuerte de la ley Mordaza, es que lo que hay es una persecución en nuestro país a los delitos de libertad, a la libertad de expresión y a cualquier expresión en general. Igual que la ley Mordaza persigue que la gente no se manifieste, pues parece, o todo parecería apuntar a que hay un interés en que la gente no solo no se manifieste en las calles, sino que no se manifieste siquiera hablando. Y eso sí nos parece muy pernicioso. La única manera de conjurarnos para que esto no ocurra más
es cambiar el Código Penal y adaptarlo a los tiempos, por una parte, y a la garantía necesaria para que tengamos una democracia de pleno derecho, aprovechando que estamos en el 40 aniversario. Vale. ¿Dónde debe estar el límite a la libertad de expresión o no debe haber ningún límite? Pues el límite lo tiene que marcar los derechos humanos, en el sentido de, evidentemente, una intervención que incite al odio contra determinados colectivos, bien sea por etnia, por religión, por sexo, por género. Entonces estamos hablando de que si hay una incitación a que algo les ocurra, eso tiene que controlarse de alguna manera, evidentemente. Pero ya está en nuestro Código Penal, en nuestro ordenamiento, eso existe. La cuestión es dónde se pone la frontera, ¿no? Quizá que es apología o que es un delito de opinión. Y habrá que calibrar también las penas que vayan aparejadas. Una opinión puede ser desafortunada, puede ser claramente antidemocrática, pero si no deja de ser una opinión y no está lanzando a la gente contra un colectivo, pues luego no puede tener la misma pena que alguien que diga, cojan ustedes un arma y cárguense al vecino. Obviamente. ¿Dónde, cómo se delimita una opinión que pretende ser crítica y ya está, con una opinión que pretende ser ofensiva? Esa es la pregunta del millón. Complicado. Quizá, ¿no? No, digo desde un punto de vista, claro, desde un punto de vista legal, es decir, porque entiendo por lo que me dices antes que cuando se produce una opinión excesiva, ofensiva, que puede incitar al odio, eso sí debe de estar controlado, sí debe estar penado. Porque claro, es difícil de ponerle de establecer un criterio que la delimite, ¿no? Claro, eso será la patata caliente que tengamos ahora en legislar. Esto y aterrizarlo. Pero bueno, hay cuestiones que pueden ser evidentes. No es lo mismo hacer un chiste sobre un colectivo, que puede ser muy desafortunado, y podemos compartirlo, pero no deja de ser un chiste desafortunado, que hacer un llamamiento a la persecución de ese mismo colectivo al que se ha ridiculizado en un chiste. No es lo mismo. Decir, salió hace poco, ¿no? Luego creo que fue, un cómico con un chiste de gitanos, y no es lo mismo, puede ser desafortunado, no lo comparto, pero no puede ser lo mismo que decir, oiga, vamos a ir a la caza del gitano y a desmantelar un barrio o sus casas, sus viviendas, ¿no? Entonces creo que ahí hay límites que quedan claros en el Código Penal, que pueden mejorarse seguro para garantizar más a la hora de dictar sentencias cuál es la pena, pero en cualquier caso hay límites que son claramente visibles. Les voy a pedir a mis compañeros de mesa que sobre esto te pregunten. Yo luego quiero preguntarte un par de cosas más de algo que también ha pasado hoy en el Congreso que me parece sumamente interesante y que quiero escuchar tu opinión. Pero primero, Rafa Barberá, Alejandro Torrús, Gustavo Fernández Mazarambroz, Alejandro, tú mismo. Hola, buenas noches, Eva. Buenas noches. Quiero preguntarte por un aspecto que se sale un poco de la ley que habéis presentado hoy, pero que a mí también me preocupa, y quería preguntarte a ver si tienes opinión al respecto. Hoy ha salido otra noticia y me parece curioso que salga precisamente cuando el Congreso tenía este debate, que el Gobierno planea reformar la Ley de Memoria Histórica para modificar el 510 y que la apología de la dictadura franquista también sea delito. Y en esta línea de defensa de la libertad de expresión que has planteado en esta mesa y que se sostiene en esa proposición de ley, ¿qué opinión te merece esa propuesta del Ejecutivo Socialista? Bueno, yo, y lo digo muy muy sinceramente, espero que su propuesta sea menos, sea algo mejor que la última del Real Decreto de Exhumación de Franco, que nos ha llevado al gran problema que tenemos ahora mismo, de que podemos traer a Franco en la Almudena. Así que espero que le den una vueltecita antes de llevarla al Congreso. A ver, evidentemente, y en cualquier país europeo, por ejemplo en Alemania, los delitos de apología del nazismo, en nuestro caso del franquismo, están claramente definidos y
y tienen una pena aparejada. La cuestión, y es lo que me refería también antes, es qué tipo de pena. Es decir, dentro de la graduación no será lo mismo tener una bandera, me parece mal, es una bandera inconstitucional y es hacer apología de la dictadura, evidentemente tendrá una pena, desde retirarla hasta una multa, y sanciones que tengan con finalidad cárcel tendrían que ser, pues a lo mejor ya delitos más de incitación a decir es que esto es lo que queremos y incitamos a la gente a hacer una rebelión contra el modelo democrático. Yo entiendo que todo se puede grabar y de hecho debe hacerse. Y en este caso, por supuesto, tiene que ser delito, hacer apología de una dictadura, y luego la graduación de las sanciones pues irá en función de la gravedad de lo que hayan dicho o hecho las personas que lo cometan. Gustavo. Buenas noches, Eva. Buenas noches. Encantado de saludarte por esta vía. Eva, siguiendo la pregunta que hacía nuestro compañero Alejandro y teniendo en cuenta tu argumentación sobre lo que concibes o lo que se concibe desde tu grupo parlamentario como libertad de expresión, a mí me surgía la duda de la comparación entre el hecho de que libertad de expresión sea atacar una serie de símbolos contra el hecho de que hacer apología de otros símbolos parecidos, aunque sean de épocas distintas, sí que esté penado. No, ¿me podías especificar un poquito más que lo que yo considero quizás un contraargumentario? Eva, hemos perdido la llamada. Vale, pero pues hemos perdido. Vamos a intentar recuperar la llamada con Eva. Con Eva García y mientras tanto, bueno, ¿qué opináis de esto, de esta propuesta de ley? Bueno, yo creo que forma parte del proceso de ruptura constitucional en el que está ahora mismo buena parte del Parlamento, aprovechándose de la debilidad parlamentaria y de los pocos diputados. Espera un segundo, Rafa, Eva, perdona, no sé qué ha pasado, se nos ha cortado la línea. Te preguntaba Gustavo, a ver si le puede repetir la pregunta. No sé si la has oído, ¿la has llegado a oír? He escuchado una parte, pero justo le estaba diciendo que no entendía bien. Sí. Así que me viene genial si me la puede repetir. Sí, pues nada, perdona Eva, que igual a lo mejor hemos ido desde aquí y se ha cortado la comunicación. No, te preguntaba que, teniendo en cuenta tu argumentario sobre la perspectiva que tiene tu grupo parlamentario en cuanto a la libertad de expresión y la de no, digamos, generar un veto a ciertas expresiones, no entiendo muy bien por qué cuando se te pregunta por el tema de hacer la apología de la dictadura franquista sí que dices que tendrían que ser penado o en este caso sancionado. Bueno, no lo digo yo, o sea, lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo dice la legislación de prácticamente todos los países europeos. Hacer apología de una dictadura debe ser delito. Quizá no debe acabar en cárcel, según la graduación, ¿no? Pero desde luego sí es sancionable, porque estamos hablando de un delito de odio. Estamos haciendo apología de algo que se sustentaba claramente en socavar los derechos democráticos. Entonces, obviamente, yo entiendo que eso hay que controlarlo. ¿En qué medida? Como he dicho antes, ya lo veremos, pero hay que controlarlo. No entiendo muy bien cuando dices a otros símbolos, porque no sé muy bien la comparativa. Yo eso es el que veo más claro, igual que el racismo o igual que hacer apología del machismo y escuchar barbaridades como se escuchan ahora mismo, sí, cuando asesinan a una mujer. Entonces no sé, no entiendo muy bien la comparativa que me comentabas. Por ejemplo, ¿le dices, por ejemplo, injurias a la corona o algo así? Sí, o por ejemplo, hablábamos antes de quemar una bandera estadounidense, por ejemplo, hacer un paralelismo, ¿no? Que aquí pues se pueden quemar una bandera nacional como símbolo de la nación española, digamos en la demostración visual, ¿no? Es decir, que alguien saque una bandera, lo que tú denominas una bandera constitucional o inconstitucional contra la apología o no apología. Claro, pero una cuestión es que va a tener una opinión y tiene sus maneras de manifestarla y bueno, pueda entender que esa bandera representa algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y eso es libertad de expresión. No estoy de acuerdo con los valores que representa y puedo quemarla, puedo decir directamente a mí este Estado no me representa.
por poner un ejemplo. Los delitos de odio y los delitos de apología de una dictadura es otro nivel. Estamos diciendo no que hay algo que no me representa, sino a mí me representa algo, una bandera, por ejemplo, franquista, y por extensión el franquismo, porque estoy de acuerdo con esos valores. Y de lo que estamos hablando es que esos valores van en contra de los derechos fundamentales de otra parte de la población. Ir en contra de los derechos fundamentales básicos del delito. Porque esa exaltación, esas apologías, también tienen una función entre comillas, pedagógicas, es decir, o sea, van a formar a otras generaciones de niños y niñas que pueden creer pensando que no pasó nada malo y que esos valores son buenos. Y evidentemente eso hay que controlarlo. Esa labor falsamente pedagógica hay que controlarla. Rafael Barbera. Hola, buenas noches, Eva. Buenas noches. Bueno, yo la primera intervención suya que ha hecho al principio de la entrevista entiendo que forma parte del proceso de ruptura constitucional que ustedes tienen en el Congreso y aprovechándose de la debilidad parlamentaria del Partido Socialista, pues están tratando de poner, digamos, todos los escalones para llevar a cabo el tránsito por esa escalera. Mi pregunta es, cuando usted ha hablado de enaltecimiento del terrorismo, que eso debe ser, digamos, quitado, mi pregunta es, ¿no cree usted que mucha gente en España que ha sufrido el terrorismo en sus propias carnes se va a ver, digamos, de alguna manera ofendida? Esperemos que no, porque nosotros no planteamos quitar completamente el delito. Lo que no entendemos es que existiendo un delito de apología del delito, de apología del odio, donde ahí entra todo, es decir, entra cualquier motivo que pueda hacer que alguien incite a odiar, incita a que le pase algo a un colectivo, ya por razón de religión, o si antes de etnia, o yo me imagino que lo que tienen el terrorismo de ETA por razón de nacimiento. Si esto ya existe, ¿qué sentido tiene hacer otro delito como específico solo para un tipo de terrorismo? Todos los terrorismos son equivalentes. Entonces, tenemos que tener, por supuesto, regulado que no pueda existir esa apología del delito y, por tanto, dotémosle. ¿No tiene suficiente contenido ese artículo del Código Penal? Regúlese mejor. ¿Pero por qué otro artículo? ¿Por qué fue necesario el 578? Que además, recordemos, nace en un momento en el que ya empieza el desmantelamiento y la inactividad, suerte de inactividad de ETA. Y empieza además a endurecerse mucho más en un pacto en 2015. O sea, no era precisamente el momento álgido de ETA. ¿Por qué ese delito en aquel momento? ¿Y por qué si tenemos ya ese delito recogido en el Código Penal? Nosotros lo que pedimos es que haya una reordenación. Por supuesto que las víctimas hay que protegerlas. De hecho, nuestro grupo, no solo en esta ley, sino con la Ley de Memoria Democrática que registramos también hace unos meses, lo que planteamos es, en la línea de lo que plantea el defensor el Alto Comisionado de Derechos Humanos, es la protección a todas las víctimas, por supuesto, sean de donde sean. Eva, cambiando un momento de tercio porque me interesa mucho este asunto. Ayer tuve una entrevista muy interesante a Isabel Mendoza, que es la portavoz de armas de Amnistía Internacional, y nos dejó muy claro que el gobierno español estaba cometiendo una ilegalidad al saltarse los tratados internacionales y la propia legislación española que prohíbe la venta de armas a un país o un régimen, un gobierno que viola los derechos humanos, como es el régimen de Arabia Saudí. Hoy no se ha conseguido que salga adelante una propuesta para evitar que España siga vendiendo armas a Arabia Saudí. Yo me gustaría saber cuál es vuestra posición. Bueno, lo de hecho así Unidos Podemos, el que ha pedido que eso sea así, pero me gustaría que me comentaras este hecho. Sí, bueno, pues nos parece que se ha perdido una magnífica oportunidad de cumplir lo que los derechos humanos y lo que la Unión Europea y lo que las propias resoluciones y tratados que ha firmado en este caso el Partido Socialista en Europa dictan, además del mínimo de corazón. Ya lo veníamos denunciando. Ahora el caso quizá ha tenido más relevancia por el asesinato del periodista, pero nosotros veníamos denunciando lo de antes. Es que estamos incumpliendo la ley.
Y estamos incumpliendo lo que marca Europa de que no se pueden vender armas a países que violan los derechos humanos, y el caso de Arabia Saudí es flagrante. Tenemos tanto la parte internacional, podríamos decir, con los ataques sistemáticos a Yemen, como la parte interna del país, con los ataques sistemáticos de vulneración de derechos de las mujeres. O sea, no se puede coger por ningún lado. Y hoy se ha perdido una oportunidad magnífica de habernos posicionado al lado de los derechos humanos, la verdad. ¿Por qué se cierran los partidos llamados los mayoritarios a que ocurra esto? A que se produzca esa prohibición, o esa como se ha hecho Alemania, por otra parte, o Francia, o Gran Bretaña? Sí, vamos, no estamos hablando de poner en pie unos soviets, estamos hablando de algo que están haciendo el resto de democracias de nuestro entorno. Bueno, aquí nos tememos que tiene mucho que ver con las conexiones que también Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos tienen sistemáticamente protegiendo a la Casa Real. Como sabéis, también nos han vuelto a tumbar la petición de comparecencia del Rey Emérito para explicar las conexiones con Corina. Y también la Casa Real tiene muchas conexiones con Arabia Saudí. Bueno, pues muchas veces es el principio de la navaja de Occam, ¿no? Lo más sencillo puede ser la realidad. Desde luego, no deja de ser curioso que nos enfrentemos a Europa en un caso de derechos humanos tan claro, y a la vez sea la misma tríada la que protege a la Casa Real. Eso deben dar muchas explicaciones. Pues Eva García Sempere, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada a los micrófonos del Faro de Radio Internacional. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, un saludo. Un saludo, buenas noches.